Ningún predicador, ningún teólogo tuvo que decirme que el poder de Dios era real. Yo estaba segura de esos hechos. Los leí en la palabra de Dios. La palabra estaba allí. La promesa había sido dada. Seguramente Dios no cambió de opinión y ciertamente no canceló la promesa. Esto, amigos, es parte de nuestro libro, El Espíritu Santo, Enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar así en formato físico como también en formato digital en Amazon o en la página de la editorial Grupo Ignio. También lo pueden encontrar en Mercado Libre de varios países. Esperemos que lo disfruten y que les sea de muchísima bendición. María Woodward Ether fue una dama nacida fuera de su tiempo. Fue predecesora de Amy Simpley McPherson y Kathryn Kuhlman. Su poderoso ministerio nacido en 1876 es anterior al comienzo del movimiento pentecostal, el cual se inició unos 20 años después. Ella fue miembro de la Iglesia de los Hermanos Unidos. Más adelante se unió a la Iglesia Metodista de la Santidad y ministró como una evangelista itinerante, con un énfasis en lo que inspiraría más tarde el Evangelio cuadrangular. Jesús salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y es el Rey que viene. Sus reuniones estaban llenas de fenómenos sobrenaturales. Hablar y cantar en lenguas, caer bajo el poder del Espíritu, trances y visiones. Y por supuesto, abundantes milagros de sanidad eran habituales. Decenas de miles fueron convertidos como resultado de sus incansables servicios. Donde quiera que iba imponía manos sobre los ministros, creyendo que la unción podía ser pasada de uno a otro. Es asombroso que en el final del siglo XIX, las ideas y prácticas del movimiento más significativo de la historia, el pentecostalismo del final del siglo XX, se proclamaría con tanta elocuencia y eficacia. Ella trabajó en este ministerio durante 40 años, hasta principios de la década de 1920. Su vida y ministerio los inspirará a esperar grandes cosas de Dios. ¿Cómo cooperar con el Espíritu Santo? Por María Woodward Ether. Jesús era puro e inmaculado, y separado de los pecadores y libre de vileza y crueldad. Y así debes ser tú. Permite que Él manifieste su amor en ti día tras día. A muchos he elegido y he puesto mi gran poder sobre ellos, pero hoy se han alejado. No dejan que se cumplan mis deseos, no me dejan hacer mi voluntad. Tú debes obedecerme, o quitaré el candelabro de su lugar. ¿Por qué preguntas y dudas de mi gran poder? No dudes, sino entréguense total y completamente en mis manos, para que puedan ser usados para mi gloria y honor. Vengan como niños pequeños, llenos de gozo y alegría. Vengamos directamente, vengamos correctamente, conscientes de que hemos hecho todo lo que sabemos que Él quería que hiciéramos de la mejor manera que pudimos para complacerlo. Piensa en esto, alaba a Dios y búscalo, y Él fielmente nos llenará y nos usará para glorificar a Jesús. Luego, por fe, Él tocará el botón, por así decirlo, y encenderá el interruptor. Y al ser buena la conexión y habiendo sido restaurada por Jesús la comunicación entre Dios y el hombre y mantenida en buen estado por el Espíritu Santo, el error que muchos de nosotros cometemos es permitir que las persecuciones y amenazas, el furor y los poderes de este mundo nos asusten y aterroricen. No estamos preparados para sufrir. No confiamos en Dios y acudimos a Él para que nos defienda y reivindique su obra en nosotros. Muchas veces retrocedemos y cedemos a nuestros principios y usamos la sabiduría equivocada y estando igualmente satisfechos cuando el poder de Dios no se manifiesta mucho y los amables, tranquilos y respetables y meticulosos cristianos modernos no se ofenden.
Deberíamos estar orando y esperando que Dios obre más y manifieste más su poder. Retroceder no es agradable a Dios. Y por lo tanto, las maravillas y milagros, las manifestaciones de su presencia y poder, en gran medida faltan. Sigamos adelante, cumplamos las condiciones, vengan en paz con todos los hermanos, con amor a Dios y a los hombres. Vengan con el deseo de que Jesús sea glorificado, reúnanse de común acuerdo. Piérdete de vista a ti mismo y a los demás en el deseo supremo de que Él manifieste su poder. Entonces, oren la oración de fe y algo sobrenatural sucederá. Dios responderá. Su poder fluirá dentro y a través de ti, y te dará una nueva valentía y te capacitará para hacer tu parte, para hablar la palabra de Dios con valentía y para dar testimonio de la resurrección con gran poder, y las señales caerán y darán una positiva y inequívoca evidencia de que el Señor está obrando contigo. Miedo y convicción caerán sobre los incrédulos. Enoc fue traspuesto, pero antes de su traslado tenía este testimonio, que él agradó a Dios. Nosotros estamos buscando y esperando ser trasladados junto con la iglesia cuando Jesús venga. Y nosotros también debemos tener el mismo testimonio. El poder, las señales y las manifestaciones del Espíritu son nuestro testimonio de que Dios está complacido con nosotros. Debemos desear ser usados por la mano todopoderosa de Dios en poder. Debe estar allí el toque de virtud. Nuestra oración debe producir resultados. Debemos tener su poder en nuestros cuerpos. Dios debe ser glorificado de alguna manera en nuestros cuerpos. Somos la casa de poder de Dios. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Si retrocedemos, Dios no estará complacido con nosotros y no nos usará para hacer su voluntad. No puede, porque no le dimos el consentimiento de nuestra parte. Y Dios ha dado a cada hombre un libre albedrío. Dios desea y busca a aquellos hombres conforme a su propio corazón. A alguien que sea uno con Él en el Señor Jesús. Uno que sabe que el sacrificio es demasiado grande. Alguien que sabe que el precio es demasiado alto para que su propósito sea llevado a cabo en su totalidad. Él busca hombres de fe del tipo de Hebreos 11. Todo lo que el Padre tiene es condicionalmente nuestro. Ahora que el pródigo regresa a casa, comamos del becerro engordado y unámonos a la música y al baile. Alegrémonos. Él hace que nuestros pies sean como de ciervas y nos hace sentar en lugares celestiales. El poder de Dios aligera nuestros cuerpos. Y cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, que es el poder de traslación, sin embargo, algunos están atados de pies y manos. No pueden levantar las manos a Dios y no pueden unirse a la danza santa. Algunos pueden tener el espíritu del hermano mayor de la parábola. Nosotros, que tenemos una santa gentileza, nosotros, que estamos bajo la sangre, no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios con poder y autoridad, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado continuamente de no hacer o decir nada que lo disguste o lo entristezca, siendo un reproche para la causa o un desprecio para la obra.
Debemos probar los espíritus. Tenemos el deseo de hacer algo grande delante de los demás para que nos vean. En lugar de eso, pregúntate, ¿el pueblo recibirá luz? ¿Serán edificados? Y probablemente tendrás que decir, no, porque muchos espíritus no son de Dios. Algunos echan al Espíritu de Dios también. Algunos descartan al Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu están de acuerdo en perfecta armonía. No deberíamos estar temblando de miedo y nerviosos por miedo a que algún otro espíritu haya entrado. Cuando entran algunos espíritus equivocados o malos, no andes por ahí cuchicheando, poniendo nerviosos a los demás. Jesús está presente en el caballo blanco de poder para controlar la reunión. Y Dios puede ocuparse de sus propios asuntos. No le digas a tu hermano, aléjate fuera, porque el diablo a veces entra y te usa. No puedo confiar en ti. Pedro cayó y retrocedió, apostató de la fe. Pero se arrepintió. Si Pedro viviera en estos días, siempre estarían echándolo y hablando mal de él, con orgullo y desaprobación. Porque él negó al Señor. En Pentecostés, unos días después, se necesitó un portavoz. Dijo el resto, ¿no podemos confiar en Pedro? Recientemente él mintió y cayó y maldijo y juró y deshonró al Señor y a nosotros. Si hubieran actuado así, las palabras se habrían congelado en su boca. Ellos sabían que Dios lo había restaurado y lo llenó con su espíritu otra vez. Reciban al que Dios escogió. No importa lo que haya sucedido en el pasado. Reciban al que Dios escogió. No importa lo que haya sucedido en el pasado. ¿Qué son ellos ahora? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dijo Cristo, Marcos 9:42, para que no tropiecen y caigan, porque los rechazan y les niegan el compañerismo, negándoles la libertad y reteniéndoles el amor. Comprométete a tener cuidado de caminar rectamente en toda la voluntad de Dios. Comprométete en cuidar de que sea un espíritu de amor el que te llena en todo momento. Ten cuidado de no tener un espíritu implacable, un deseo de venganza por obtener satisfacción por una herida, por un castigo justo a través de la represalia. Cuidado con la envidia. Es un sentimiento de malestar por una ventaja o privilegio que otro tiene. Una aversión o descontento debido a la excelencia o al éxito de otro. Si Dios tiene respeto por la ofrenda de un hermano y no presta atención a la nuestra, ¿no es bueno que estemos enojados y celosos por miedo a que otro se lleve el amor y el afecto de los hermanos? Entonces, es el momento de estar alerta, porque el pecado acecha a la puerta y el diablo está cerca, preparándose para asaltar y vencernos. Si nuestro oído está abierto para escuchar al Espíritu, el Espíritu Santo nos advertirá. Si nuestro supremo deseo es que Jesús sea glorificado, nos alegraremos de que Él se glorifique en nuestro hermano. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las da a nosotros. Oh, si estuviéramos tan ansiosos de glorificar a Jesús como el Espíritu Santo lo está. Como seguidores de Jesús, deberíamos estarlo. Nuestro hablar y todas las acciones deben estar en armonía con la palabra de Dios. Dios no habla a través de nosotros en otras lenguas para reprender y criticar. Por ejemplo, Él no nos da autoridad
para causar división. Es la voluntad de Dios que para su gloria demos mucho fruto, y fruto del bueno. Gálatas 5, 22, 23. Los dones son dados para que demos más fruto. Es Cristo quien mora en nosotros para cumplir la voluntad del Padre, que es que demos mucho fruto. ¿Nos contentaremos con un poquito de fruto solo para que sepamos que no seremos cortados? Jesús no. Él nos limpia de la contaminación de nuestro entorno y de las circunstancias. Y si nosotros continuamos permaneciendo en Él, es Él quien debe limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Deja de lado todo peso. No te enredes con el yugo de servidumbre ni en los asuntos de esta vida. Trabaja para la eternidad. Atesoren tesoros arriba. Pongan sus afectos en el cielo. Mantengamos delante de nosotros el gozo y el privilegio que es nuestro de dar la invitación. Venid en el nombre de Jesús a todo aquel que quiera. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Debemos permanecer en Él, teniendo su voluntad, teniendo su mente, llenos de su espíritu, quien impulsa a la acción para llevar a cabo el propósito del Padre. Sus palabras deben permanecer en nosotros. Sigue leyendo y practicando las enseñanzas del Nuevo Testamento. El objetivo supremo de nuestras vidas debe ser un ejemplo de sus enseñanzas, llevándolas a cabo aún en detalle. Nuestro principal deseo debería ser saber lo que Jesús podría decir o hacer en este momento y en este lugar. Lo que sea para la gloria de Dios, eso es lo que Él quiere que hagamos. Es para su gloria sanar a sus santos. Muestra cuánto los ama y manifiesta su poder. Un caso de sanidad en el nombre de Jesús, acompañado por el conocimiento de que los pecados fueron perdonados y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es suficiente para demostrar la divinidad y resurrección de Jesucristo y, por lo tanto, convencer a los pecadores. El Espíritu Santo pone en vuestros corazones el deseo de glorificar a Jesús. Deberíamos anhelar que Él manifieste sus riquezas y bondades y grandes cosas, no especialmente para nosotros, sino para todos, incluso para cualquiera que invoque su nombre bajo la convicción de que Él es el Hijo del Dios viviente. Nosotros le permitimos que nos prepare y nos preparamos a nosotros mismos. Él nos ha invitado a trabajar. Nosotros le rendimos a Él el control y ponemos cada pensamiento, palabra y acción en sujeción a Él. El Espíritu Santo y nosotros trabajamos juntos en perfecta armonía. Su objetivo es formar a Cristo en nosotros. Gálatas 4:19. Él habita en nuestros corazones. Revestidos del Señor Jesucristo. Ustedes son su cuerpo. Consideremos y veamos lo que es para la gloria de Dios y pidámoslo. Y Él lo hará. Si es nuestro deseo y le pedimos, Él lo hará. Es la voluntad de Dios hacerlo. Sí, es nuestra voluntad que sea hecho. No se lo pidas si realmente no lo quieres, pero si lo deseas, pídele con fe y confianza. Si vas a retroceder cuando el Señor comience a usarte, respondiendo a tu propia petición, ¿cómo puedes desearlo? Si tú tienes dones de Dios, pero usas tus propias experiencias y tratas de resolverlas por ti misma o por ti mismo, es una interrupción y una molestia en la reunión. Aunque hables en lenguas, si no tienes amor, es como un címbalo que retiñe.
Si tratas de ejercitar los dones y no tienes ese amor por todos, cometes terribles errores, porque eres ciego o ves, pero cierras los ojos cuando te conviene, viendo solo las fallas en algunos y las virtudes en otros. Te transformas en alguien que hace acepción de personas, mostrando parcialidad con una sabiduría que no es de lo alto. Todos los dones deben ser usados en el poder del Espíritu Santo. Con el ejercicio de un don en particular, debe estar la demostración del Espíritu. El Señor Jesús obrando a través de ti será el poder. Si no es usado con el amor de Dios y para llevar a cabo su propósito, encontrarás que sin Él no puedes hacer nada. Lo que enseñamos es que a veces es su voluntad que aprendamos. Cuando hablamos, a veces es su voluntad que estemos callados y escuchemos. Tenemos que estar en paz y contentos si no estamos siendo usados para predicar. Si no estamos recibiendo honor de nuestros hermanos mientras nos traten como hermanos y hermanas, contentémonos. Debemos alegrarnos en el Señor, aunque no nos aclamen como maestros o como cantantes o líderes, o no nos consideren como parte principal o importante de la reunión. Hay leyes en las reuniones del Espíritu Santo, y sistemas y orden. Y ni el Espíritu ni la palabra de Dios nos permiten que la libertad sin ley gobierne. El Señor Jesús está presente y debemos permitirle usar a los demás tan prontamente como a nosotros, sin que nos interpongamos en su camino y nos ofendamos, sintiéndonos heridos si no podemos salirnos con la nuestra. Muchos son demasiado presuntuosos en su casa. En la casa de reunión de Dios debe haber una santa reverencia y honor en la presencia de Dios. No hagas del lugar de reunión un lugar donde puedas jugar a ser usado por el Espíritu y el poder de Dios y mostrar los dones de lenguas, hablando mucho y durante todo el tiempo que quieras. Mientras que otros están interesados en edificar a los demás. Las reuniones de Dios son su taller donde trabaja perfeccionando a sus santos, proveyendo a sus hijos, repartiendo a cada uno su trabajo, supliendo sus necesidades, calificándolos para el servicio que él necesita, llevando a cabo su trabajo en general. ¿Dónde está el que cree que puede instruir al Todopoderoso en cómo hacer todo esto, alegando infalibilidad? ¿Que está seguro de que conoce toda la mente de Dios y que en la reunión Él es el único que la conoce? Si cada uno conoce la parte que Dios quiere que tome en la reunión y el tiempo en que debe dejarse usar por el Espíritu de Dios, que es probablemente todo lo que necesita saber. Ahora, una palabra para los líderes. Los líderes deben ser como padres y madres para todos los presentes, y sin preferencias ni gustos personales, ni prejuicios. Llenos de amor por todos y sin embargo, cuidando del rebaño. Pacíficos, mansos, misericordiosos, conforme a todo lo que es de Dios. Fructíferos, sin engaño ni pretensiones, y sin usar su posición para vengarse de los desaires personales. La presencia de Dios debe ser manifestada. No se acomoden, no sigan conformándose con la ausencia del poder divino, como si pudiéramos hacer algo por nosotros mismos, solos, para llegar a algo en la obra del Señor. No, es el Señor Dios quien debe obrar a través de nosotros. Si algo se ha de lograr, sobrevivirá el fuego que probará la obra de cada hombre. Somos colaboradores de Dios, pero si Dios no está obrando, no deberíamos estar satisfechos hasta que Él lo haga.
Ningún hombre se gloríe en los hombres o en sí mismo. No permitamos que su gloria o deleite esté en algo que es nuestro, sino que gloriémonos en Dios y en nuestros maestros que nos capacitan. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para entender a Dios. Alegrémonos de que la comunicación con Dios está abierta, que nuestros nombres están escritos en el cielo, que el revelador habita en nosotros y nos da entendimiento de las cosas del reino. Jeremías 9, 23, 24. Gloriémonos en Jesús.